Buenas, apreciados participantes del proceso de validación del Fondo Ambiental IMATAC. Mi nombre es Ingeniero Máster José Antonio Pérez Roa y voy a conversar con ustedes sobre los lineamientos para el funcionamiento del Fondo Ambiental IMATAC. Como ya se ha visto en las otras presentaciones, nosotros hicimos un esquema metodológico para formular el Fondo Ambiental IMATAC. En este momento y en esta presentación voy a hablar sobre los lineamientos para el funcionamiento de dicho fondo. Y que estos lineamientos no son más que directrices generales que puedan orientar el funcionamiento del fondo. Por supuesto, cuando el fondo se cree, entonces es posible que varios de estos lineamientos cambien porque la estructura organizativa del fondo así lo decide. El contenido de esta presentación es que hablemos de la estructura organizativa para el funcionamiento de manera general, algunas pautas que conduzcan a ese funcionamiento, los procedimientos para acceder al financiamiento del fondo, los criterios que va a emplear el fondo para evaluar propuestas de financiamiento y los tipos de instrumentos financieros que va a utilizar el fondo. Se va a hablar también de la necesidad del cofinanciamiento y de cómo deben ser las propuestas que van a utilizar los beneficiarios para acceder a los recursos del fondo. Como ya hemos visto en las otras presentaciones anteriores, hay una estructura organizativa para el funcionamiento del fondo. Aquí lo que hago es un esquema, más que todo general, donde la estructura organizativa está formulada para lo que llamamos un eje estratégico, un eje de control, un eje operacional, un eje administrativo. Todos estos ejes trabajando juntos en la estructura organizativa son los que van a tomar entonces el funcionamiento del fondo. El eje estratégico, estos son los que están relacionados con la dirección y todas aquellas unidades que tienen toma de decisión en la institución. Aquí está, por ejemplo, la parte de la asamblea constitutiva, la junta directiva, el director ejecutivo y el comité técnico. Esto es lo que seríamos el elemento estratégico. Desde el punto de vista administrativo, son las unidades de apoyo en los procesos de administración. Aquí están los departamentos, secciones de informática y mantenimiento de la infraestructura donde funciona el fondo. Y va a tener una dirección de administración. Aquí viene también otro componente que es el operacional, donde van a estar todas las unidades departamentales e institutos que lleven a cabo las principales actividades operativas del fondo. Esto van a recibir, evaluar y seleccionar y dar acompañamiento a los proyectos y a sus proponentes, así como de las comunidades involucradas, desde que se haga el concurso hasta la ejecución del proyecto y puesta en marcha y operación del mismo. Y también va a fortalecer las capacidades por capacitación continua y certificada de los diferentes beneficiarios que quieran acceder a los recursos del fondo y a los cuales se les otorgue. Este elemento operacional es el más importante, va a tener una unidad de apoyo de la gestión social, una de desarrollo económico y gestión productiva y una unidad de desarrollo y gestión ambiental, para encargarse cada una de ellas de los tres ejes que hablamos, por los cuales está conformado y justificado el fondo. El eje social, el económico financiero y el eje ambiental. Y la unidad de control, que es bien importante, que es la que va a hacer el control de toda la serie de actividades que el fondo vaya desarrollando. Y va a tener una unidad de Contraloría. Visto cómo el fondo está organizado para su funcionamiento, entonces el fondo va a tener unos procesos, los cuales por supuesto los principales, el que procura de fondos para servir al patrimonio del mismo,
la gestión y administración de esos recursos que lleguen y la distribución de esos recursos. Por supuesto, todo eso va a estar controlado y evaluado por la unidad de control. Entonces, la distribución de los fondos va a hacer a qué? A unos financiamientos que son reembolsables, que primordialmente son para actividades productivas, y unos financiamientos que son no reembolsables para actividades ambientales y sociales. Entre algunos de los proyectos que pudiéramos decir que son elegibles son proyectos que tengan de energía renovable, proyectos de control y prevención de la contaminación, proyectos de gestión sostenible de recursos naturales, de conservación de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático y la desertificación, proyectos de productos, tecnología y procesos de producción ecoeficiente y adaptar la economía circular para las explotaciones, proyectos de conservación de los servicios ecosistémicos, proyectos de edificaciones y construcciones verdes que sirvan para el cambio climático y la adaptación, y también proyectos de medios de vida mejorados de las personas y comunidades que estén vulnerables dentro del área de intervención del fondo. Ahora, ¿quiénes van a poder acceder al financiamiento de esos fondos que va a dar el Fondo Ambiental Imataca, valga la redundancia? Lo que pueden optar son las comunidades organizadas a través de las diferentes figuras del poder popular, como por ejemplo consejos comunales, organizaciones comunitarias, cajas rurales, entre otros. Las comunidades indígenas que hacen vida dentro de la reserva forestal Imataca que se organicen y puedan acceder a dichos recursos, como por ejemplo la empresa de producción social Tucupú. También pueden acceder las empresas de producción social, como le ya mencionaba, que sean de capital mixto, privado, público. También pueden acceder empresas privadas que realizan actividades productivas dentro de la reserva. ¿Sí? También pueden tratar de acceder a esto, a los recursos, por supuesto, que se adapten a los proyectos que sean elegibles. Y otros usuarios que, previa autorización del Consejo Directivo del Fondo, puedan acceder a dichos recursos. ¿Cuál es el procedimiento que tiene el fondo para acceder al financiamiento? Bueno, primero hay que definir unos criterios que permitan seleccionar los proyectos. Ahorita hablamos de esos criterios. El fondo hace una apertura de una convocatoria de concurso, ¿verdad?, de un determinado proyecto o proyecto que quiera hacer. Se reciben las propuestas, se hace la evaluación por parte de las unidades operativas y de apoyo administrativo, se hace aprobación por parte de la Junta Directiva de la propuesta, se asignan los recursos, se hace un control, monitoreo y seguimiento, y cuando ya el proyecto se ha implementado y termina, se hace un cierre del proyecto. Y así entonces es el procedimiento. Ahora, ¿qué es bien importante? ¿Qué criterio va a emplear el fondo para evaluar propuestas de financiamiento? Entonces los criterios: el potencial de impacto, es el potencial de programa o proyecto para contribuir a la consecución del objetivo del fondo. Ese potencial de impacto lo tiene que tener el proyecto bien claro. Entonces, por ejemplo, va a tener unos indicadores como el número de beneficiarios directos e indirectos que va a tener ese proyecto que va a financiar el fondo. También, otro criterio es el potencial de cambio de paradigma. Y este representa entonces ¿qué? El grado en que la actividad que se está proponiendo puede catalizar el impacto más allá de la inversión del proyecto o programa. Entonces, por ejemplo, que vamos a decir, va a ir más allá del proyecto que se está presentando, de lo que sería el objetivo de fondo, sino que va a contribuir también a otros objetivos de desarrollo, por ejemplo, de la reserva. También la propuesta va a tener un criterio de potencial de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, cómo ese proyecto ayuda a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Las necesidades del receptor es importante como criterio también, que el que esté realizando la propuesta diga por qué necesita los fondos para su proyecto. Que haya aprobación de la comunidad diciendo de cómo la propuesta contribuye a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo, de la Agenda, también de los ODS 2030. Y por supuesto,
la eficiencia y eficacia económica que pueda tener el proyecto. Estos son criterios con los cuales se estarían evaluando las propuestas. Y ahora, como ya dije, el fondo va a tener entonces financiamiento para proyectos no reembolsables y no para proyectos reembolsables, ¿sí? Entonces pudiéramos decir los primeros que son una donación y los demás son unos préstamos, ¿verdad? Entonces que son unas tasas más favorables que aquellas que tienen el mercado en el área. Pero el fondo también debe solicitar una garantía sobre estos préstamos, ¿sí? Que entonces son, ¿qué? Esta garantía. Entonces van a ser, entonces, como la palabra ahí dice, va a ayudar a lo que sería, entonces, si no se cumple con la obligación, entonces se pueda cumplir entonces y se hace uso de la garantía como especie de una fianza. El fondo, además, para su funcionamiento es bueno que se solicite cofinanciamiento. Ese cofinanciamiento puede ser directo, indirecto, apalancado, secuenciado, o puede ser cofinanciamiento de finanzas públicas y finanzas privadas. Entonces, ¿qué quiere decir que sea directo? Es un cofinanciamiento adicional pues, a lo que se le está prestando. Entonces, son los recursos que se puedan conseguir para apoyar a lo que está dando el fondo, a los recursos financieros que está dando el fondo. También se puede solicitar un cofinanciamiento que llamamos directo, pues, que va un poco a que va a ayudar, ¿verdad? De manera de que se consigan los objetivos para el cual se está desarrollando el proyecto. Desde el punto de vista indirecto, también se denomina cofinanciamiento secundario o financiación de segundo o tercer nivel. Van a ser todos aquellos recursos financieros que puedan ser de privados o públicos de terceros que fluyen indirectamente a esos proyectos o programas, ¿sí? Que no fluyen directamente, sino de manera indirecta, con un apoyo, por ejemplo, con un programa por otra parte, una capacitación que se esté dando aparte. Financiamiento apalancado, este se llama también financiamiento catalizado, son aquellos financiamientos de terceros que fluyen hacia la intervención que razonablemente se puede suponer que fueron el resultado del financiamiento proporcionado por el fondo. Esto equivale con financiamiento directo más el cofinanciamiento indirecto. Estos recursos pueden ser públicos o privados. O sea que aquí podemos hablar que el cofinanciamiento que se esté prestando puede, si tiene directos e indirectos, esto pudiéramos llamarlo que puede ser un cofinanciamiento apalancado. Cofinanciamiento secuenciado son los recursos que fluyen junto con los recursos del fondo a un proyecto, pero que están destinados a otros resultados y no forman parte de la propuesta de financiamiento del fondo. Entonces, por lo tanto, no van a ser ni monitoreados ni seguidos como impacto. Y lo que llamamos finanzas públicas o privadas son todos los recursos financieros que fluyen hacia proyectos o programas del sector público o entidades que son propiedad del sector público en más del 50%. O sea, que son finanzas públicas que no son cofinanciamiento ni directo ni ninguno de los que hemos mencionado, sino que dentro del área hay una finanza pública para apoyar cosas que tienen que ver con los proyectos que esté realizando el fondo. Y puede ser igualito también para finanzas privadas. Y eso nosotros lo colocamos aquí cuando ellos contribuyen con más del 50%, que sirve, por ejemplo, el fondo va a financiar algunas actividades sociales como de salud, pero por de otro lado hay una finanza pública que apoya el factor salud, entonces aquí ocurre ese cofinanciamiento que tiene que decirse que está ocurriendo en el área del proyecto. ¿Cuáles son las políticas del cofinanciamiento? Que las propuestas que buscan acceder a los recursos de fondo deben incorporar niveles apropiados de cofinanciamiento. Y estos cofinanciamientos deben ser determinados de manera individual para cada caso.
Aquí es bueno decir que el fondo debe evitar el uso de métricas para determinar el nivel de cofinanciamiento, ya que esto puede disminuir la motivación por participar de los financiamientos que ofrece el fondo. Los costos que no están relacionados directamente con la categoría de inversión del proyecto deben ser cubiertos por cofinanciamiento. Los recursos financieros de terceros definidos como cofinanciamiento directo o cofinanciamiento indirecto deben ser consistentes con los objetivos del fondo. O sea, esto, si ocurre cofinanciamiento, debe ser para los objetivos del fondo. Y la metodología de cofinanciamiento tiene que estar basado diciendo si está hecho dentro de los proyectos de donaciones, de préstamos y como también pudiera haber cofinanciamiento para las garantías. Ahora, ¿cómo deben ser las propuestas que deben ser presentadas para el financiamiento? Primero, que los proponentes deberán acompañar su postulación con una documentación básica y un primer trabajo, papel de trabajo o nota conceptual, lo cual es un resumen del proyecto. Y que esto debe indicar lo siguiente: quién es el proponente del proyecto, cuál es el programa o proyecto por el cual busca eso y una descripción del mismo, el costo del proyecto, incluyendo el cofinanciamiento y los recursos solicitados, los detalles sobre el financiamiento, por lo menos los costos desglosados y los posibles instrumentos financieros que se quieren acceder, y la identificación de las necesidades de fortalecimiento de capacitación. Esto está hecho aquí como un círculo porque cuando se presente la nota conceptual, esta por parte del componente operacional del fondo puede ser aprobada con observaciones o puede ser rechazada. Si es rechazada, hay que volver con todo el proceso. Si es aprobada con observaciones, entonces hay que corregir las observaciones que el componente operativo haga la propuesta. Bueno, estas son todas las cosas que tenía de lineamiento de funcionamiento para que ustedes tengan una idea de cómo estamos proponiendo cuáles deben ser entonces los mecanismos del funcionamiento del Fondo Ambiental y Mataca. Bueno, muchas gracias por su atención.